tenemos una situación permanente de violencias contra las mujeres. Violencia económica, violencia emocional. Tenemos una situación de muchísima tensión y tenemos mucha indignación. Mire, déjeme contarle algo que nos decían hace rato por el WhatsApp. Le recuerdo, nuestro WhatsApp es el 5571-131337. Va de nuevo, 5571-131337. En Durango, hace unos días marcharon algunas personas para apoyar a Mónica Peiro. Mónica Peiro denunció en abril del 2020 ante la Fiscalía abuso sexual infantil en contra de sus 2 hijas. En ese entonces, cuando se cometió el abuso, las hijas tenían 4 y 5 años. Estaban en custodia de su ex esposo. El ex esposo se llama Mauricio N., así está identificado. Bueno, pues vino un hallazgo, vino un peritaje inclusive, y después las cosas cambiaron. Cambiaron por completo la jugada. La señora, la mamá de las niñas que estaba denunciando el abuso sexual contra sus hijos por parte de su ex esposo, terminó siendo ella denunciada penalmente, hágame el favor. Y ahora se enfrenta a un proceso complicadísimo. Esto pasó en Durango. Yo le contaba hace tiempo también, cuando lo de Devani, en el Fuerte, Sinaloa, una mujer fue asesinada a martillazos. La nota no trascendió de la misma manera que Devani, pues el centro mediático estaba en algo que también era muy indignante, que era el caso de Devani. Pero estas historias se repiten una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues interesante lo que se está haciendo desde pensar el cómo sí en el Senado de la República. Y para mí es un verdadero honor, un gran privilegio poder platicar el día de hoy con Janet Cannon. Janet, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Y también con Frida Gómez. Bienvenida, Frida, ¿cómo estás? Muy agradecida, gracias por recibirnos. Al contrario, platicar justamente por la agenda de los derechos de las mujeres y las infancias, hacia dónde estamos caminando y qué es lo que se tiene que hacer, pues en el Congreso, en el Senado. Estamos muy peleados por 25,000 cosas, estamos súper polarizados, pero yo creo que en estos temas deberíamos de ponernos de acuerdo, quitarnos las telarañas ideológicas y pensar en el cómo sí. ¿Qué es la agenda? ¿En qué consiste? No sé, cuéntanos, Janet. Frida, ¿quién quiere empezar? Pues gracias, Luis. Mira, contarte, esta agenda nacional nace a partir de la necesidad de las madres por encontrar a sus hijas y a sus hijos. Es una agenda feminista en la que las madres salen a luchar. En el Senado se plantea el reconocimiento de la violencia vicaria como una violencia machista, que consiste en el momento en que los padres principalmente utilizan redes de corrupción en el Poder Judicial, redes de violencia institucional y, por supuesto, un control y un poder para arrebatar a las madres a sus hijas y a sus hijos. Violencia vicaria. Así es. Es el término, o sea, como de tráfico de influencias. Exacto. Okay. La palabra vicaria viene de vicarius, de latín interpósito, por tercera persona. Es una violencia machista porque cuando se ejerce, los hombres tratan de hacerle daño a las madres a través de sus hijos. Y decimos que es una violencia machista porque los hombres que se llevan a sus hijas y a sus hijos no hacen el ánimo de cuidarles o de ejercer una paternidad. Tercerizan estos cuidados y los colocan en tías, abuelas o personas ajenas a la familia. Ok. ¿Cómo está pasando esta situación? Y yo sé que les han pasado situaciones inclusive a nivel personal, que son cosas muy difíciles, querida Janet, querida Frida. ¿Cómo trasladarlo a que esto pueda estar al alcance de la mayor parte de las personas? Contaba el caso de esta mujer allá en Durango, pues que termina siendo ahora ella la víctima, ¿no? Ahora ella termina siendo la denunciada, que ahora ella es la que tiene que enfrentarse a todo un proceso penal. Es un viacrucis espantoso. Cuéntanos. Así es, Luis. Te platico, en mi caso, el 28 de febrero de este año, mi esposo me pega. Okay. Y se lleva a mis hijos de mi casa. Él amenaza con que no los voy a volver a ver. ¿De qué manera? Pues el 27 de marzo fue la primera vez que pude hablar con ellos por una videollamada, y mis hijas lo único que me dicen con los ojitos así de me están viendo es que se las van a llevar a Estados Unidos. Entonces son puras amenazas. Después me deja hablar con la más grande el 30 de marzo y desde ahí no he sabido nada de mis hijos. Yo tengo 3 hijos, Lili de 6 años, Nicole de 4 años y Salomón de 2. Y este hombre lo único que quiere es hacerme sufrir por medio de quitarme pues
mi vida, que mi vida son mis hijos. Yo Eso no. es un secuestro, ¿no? Para mí sí, pero en la justicia se le llama sustracción de menores. Exacto. ¿Y eso cambia, Frida? Es una trampa porque hay un círculo de violencias. Cuando una mujer decide cortar una relación, divorciarse, separarse, los hombres reaccionan de dos formas. La primera es resistiéndose al pago de pensión alimenticia, y el código permite que en vez de dar una pensión, los hombres incorporen a su hogar a los menores. Ahí está el primer incentivo de esta violencia. Espérame tantito, a ver si lo entiendo bien, por favor, Janet y Frida. El tipo, además de que ejerce una violencia, además de lo que quiere, por lo que me estás contando, Janet, es una vendetta emocional personal, ¿no? Es así como... Es que es así. Yo le pido a él el divorcio. Llevaba pidiéndoselo mucho tiempo, pero como que nada consistente. Y a mediados de enero, yo le digo, ya no quiero más esto, vamos a terminar bien, vamos a criar a nuestros hijos, pero cada quien desde su casa, y vamos a llevar la vida en paz. Y él no acepta, intenta convencerme de distintas maneras, y al no lograrlo fue siendo cada vez más grosero, más violento conmigo, y hasta que llegó el día donde me pegó y se los llevó. Qué cosa. A ver, entonces, frente a ello, o sea, el tipo hace esto, se los puede llevar y al final de cuentas, legalmente hablando, tiene ventajas sobre la ley. O sea, él se los puede quedar porque dice, no, ahora yo los estoy cuidando o algo por el estilo. Sí, es que en tanto que no hay una resolución judicial que le otorgue la guardia y custodia únicamente a la madre, hay un vacío, y prácticamente ahí está el gran problema, que los hombres, los padres, tienen ambos exactamente el mismo derecho, entonces abusan de un derecho, generando un maltrato infantil, una secuela muy fuerte. Los hijos de las mamás que viven estas violencias son trasladados de puntos a puntos de la ciudad, van siendo alojados en hoteles, ocultándolos, generando un daño muy fuerte psicoemocional, pero que además, cuando una mamá llega al Ministerio Público a tratar de denunciar, el Ministerio Público le dice pues que son los papás y que también tienen derechos, y el gran problema aquí es que hay una alta carga de misoginia, entonces ni siquiera a veces puede configurarse la sustracción, la búsqueda y tampoco el nivel de alerta que corren los menores. No quiero revivir cosas espantosas, me tengo que estar moviendo, pero estás en una lucha en estos momentos, Janet, por tus hijos. ¿Cómo fue esa experiencia de llegar al Ministerio Público? O sea, es así, te discriminan, no les ponen tanta atención. ¿Cómo fue? Pues la verdad es que fue muy doloroso, porque no entiendes qué está pasando, por qué lo está haciendo, ¿no? No te imaginas que la persona con la que te casaste y decidiste tener a tus hijos de repente te los va a quitar. Entonces, sí, yo sí sentí cierto apoyo con las autoridades. Al principio, después no, algunos sí, algunos no. Entonces hay gente como que empatiza mucho con esto, y hay gente que dice, como dice Frida, esto, pues tú eres la mamá, él es el papá. Gracias a Dios yo sí obtuve por comparecencia la guardia y custodia de mis hijos. Aún así, el señor fue notificado, lo encontré, yo lo encontré en Morelia, se los llevó de la ciudad, los alejó de sus amigos, de su escuela, de su mamá, obviamente, de su familia. Llevaban un mes ya en Morelia, y cuando fue notificado no quiso devolverlos, y al otro día mis hijos fueron sustraídos de ese hotel, del hotel Fiesta Inn de Altozano en Morelia, por fuerzas armadas, con gente armada. Entonces yo estoy preocupada por mis hijos. Yo no sé con qué tipo de gente se haya metido este señor. Mi esposo aún es mi esposo. Pero pues estoy preocupada, estoy angustiada. Ya pasé el cumpleaños número 6 de mi hija mayor sin ella, ya pasé el 30 de abril sin ellos, y seguramente voy a pasar mañana 10 de mayo sin ellos. Entonces sí es como lo mencionabas, Luis, algo muy emocional, algo muy, muy duro de digerir y de combatir también. Siento mucho lo que estás pasando, Janet, y sentimos más que esta es una historia que se repite no solamente contigo, sino en miles y miles de casos. Pero te pregunto, Frida, o sea, entonces ahí está, ya estaba la denuncia, ya obtuvo la guardia y custodia, y relativamente rápido, porque eso pasó en febrero. Entonces, bueno,
el proceso legal, digamos, fue relativamente rápido, pero aún así no sirvió absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque prácticamente las instituciones, el Poder Judicial particularmente, está inundado de corrupción, y también las instituciones. Cuando hablamos de violencia vicaria, hablamos también de violencia institucional, y por eso fue que tuvimos que llegar hasta otros espacios, como el Senado de la República, donde hubo un senador que abrió el espacio, que fue el senador Narro Céspedes, para tratar de cambiar esto. Hay mamás que llevan más de 10 años sin estar con sus hijos, que se los quitaron, y que a pesar de que hay resoluciones judiciales, pues también hay corrupción. Tenemos un caso en Oaxaca en donde el sustractor y el agresor, pues es un juez de distrito, es una persona que tiene todo el poder adentro de los juzgados locales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los operadores del derecho no son ni imparciales, y que llegar a la justicia en nuestro país es un privilegio que tiene que ver con dinero, y las mujeres en este país no cuentan con las mismas herramientas, ni económicas, ni jurídicas, ni sociales, ni políticas, para llegar a esos lugares. Y peor, cuando nos colocamos en la perspectiva de todo el tiempo que tarda el Poder Judicial, después nos enfrentamos a que ejecutar las sentencias es prácticamente voluntad de quien va a decidir hacerlo. No existe como tal una autoridad que tenga la capacidad de ejecutar una sentencia, de devolver a los niños, y justamente cuando existen casos como el de Mónica Peiro, se logra hacer el ruido y se logra visibilizar, pero estamos hablando de que el extremo de esta violencia está en el infanticidio, y ya lo hemos vivido en nuestro país. Ya tenemos antecedentes en donde, a pesar de que existen acusaciones de abuso sexual, resoluciones judiciales, aún así existen juzgadores que le dan a los menores, a los padres que también tienen acusaciones de violencias, y que entonces ocurren extremos. Uno puede ser el suicidio de las madres, y otro puede ser pues el propio infanticidio de los menores. ¿Qué es lo que cambia así legalmente? O sea, ahí está ya la iniciativa, la está tomando Narro, dice, ¿no? El senador Así Narro. Independientemente de colores, de ideologías, yo creo que esto es algo que tendría que ver para que se cambie por el bien de todos, y para que esto pueda tener una justicia pronta y expedita. Pero ¿qué es exactamente lo que se tiene que cambiar? ¿Es una serie de normativas, el Código Penal? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Para empezar, la creación de una alerta CAMI, una alerta de búsqueda para los menores que han sido sustraídos. Actualmente existe una alerta Amber, pero únicamente puede activarse si quien se llevó a los menores no forma parte del círculo de la familia. Si es el padre el que se los lleva, no hay forma de que activen una alerta Amber a nivel nacional, por lo tanto no hay forma de que activen una alerta a nivel Interpol, y pueden tener esta facilidad de trasladarlos de nuestro país a otros países. En segundo lugar, la creación de un tipo penal llamado... La alerta esta sería como CAMI. Alerta CAMI, así CAMI, es. okay. Es una alerta colectiva de arrebato de infantes. Hoy no existe cuando se trata de papás. No existe. O sea, tú no pudiste sacar una alerta Amber, Janet. Yo logré sacar una alerta Amber en Michoacán, que fue la última vez que se les vio a mis hijos, pero igual... volvemos a la corrupción y todo esto, ellos lograron bajarla de alguna manera. Porque entonces, es el papá. Así es. Entonces él se presentó, dijo, yo tengo a los niños. De hecho, se le pidió que traiga a los niños para hacerles estudios y exámenes médicos y psicológicos, y él no los presentó, y aún así no quisieron volver a subir la alerta en Michoacán. Entonces, bueno, alerta CAMI, uno, y luego la otra. La separación bueno, forzada, sí, es que necesitamos que esto sea reconocido como un delito. Claro. Principalmente por el daño que se le genera a las niñas y a los niños. Toda la ley Camila lo que impulsa pues es el reconocimiento del vínculo materno-filial, y muy brevemente se llama ley Camila porque a Camila la arrebatan cuando tiene 3 meses, y prácticamente es un momento en el que fisiológicamente los bebés necesitan de sus madres. Es hipócrita y paradójico que de pronto existan gobiernos promoviendo la lactancia materna como una necesidad básica para que tengan una buena salud, pero que al mismo tiempo los propios poderes consientan que los bebés sean arrebatados. Oye, pero a ver, ley Camila, cuéntanos del caso Camila. O sea, me imagino que es un caso emblemático, y por eso se le da la alerta CAMI y la ley Camila. ¿Quién es Camila? Camila es una bebé sustraída desde los 3 meses, arrebatada de su madre. ¿Hace cuánto
tiempo pasó Pues eso? ya 8 años. Ok, Camila no ha ujú. tenido justicia. Por Camila se ha marchado, por Camila se ha llegado a los tribunales. Hoy Camila ha tenido maltrato infantil, Ujú. ha presentado también muchos signos que podrían sugerir algún tipo de abuso que está viviendo, y los juzgadores adentro del Poder Judicial tampoco tienen perspectiva de infancias. Entonces, cuando una menor está involucrada en un caso, lo vimos, por ejemplo, en el caso de Mónica Peiro, lo hemos visto Ujú. también en el caso que Guillermo del Toro denunció también en Ujú. redes, son tratados de una manera muy cruel que los daña, los arrebatan, ellos se ponen a llorar. Ujú. A veces les ordenan que hagan cosas aún cuando no quieren, y ha sido un poco la historia de Camila. Cuando a Camila se la llevan de bebé, Claro. la privan de poder tener un vínculo materno-filial saludable, la privan de la lactancia materna, la privan de las necesidades más básicas que necesita una ¿Y bebé hoy para Camila su desarrollo. dónde está? Hoy Camila tiene un daño emocional, tiene Ajá. un daño psicológico, Pero ya está sigue con con su su madre. padre. No. Así con su padre. Sí, estamos hablando de un juicio que ha tardado muchísimo tiempo, y que cuando la Constitución dice que la justicia tiene que ser pronta y expedita, Dame un segundo. nunca decimos Frida, cuánto nada más es ese ya tiempo. para que me quede súper claro, para que nos quede súper claro. O sea, Camila la secuestraron hace 8 años. No le dejaron estar con su mamá, no le dejaron tener un contacto. Tiene daños psicoemocionales. Hoy sabemos dónde está Camila, Sabemos dónde está Camila, pero no podemos pero no ir podemos por ella. hacer nada contra, o sea, para... ¿En serio? Sí, de verdad. Y todo esto es algo que está consintiendo el Poder Judicial No y que entiendo. está consintiendo el Estado. Porque uno entendería, oye, es que no los encuentro, no sé dónde es mi hijo, se los llevó, está en otro país, pero que sepa en dónde está, que lo tengo ahí, y a través de distintas cuestiones me defiendo y lo sigo teniendo, porque algo que decían hace un rato Janet, Frida, es que no es un asunto que va en contra, o sea, que tiene que ver ni siquiera por el cuidado de los niños, sino que muchas veces es por una vendetta emocional en medio de una crisis de divorcios, de separaciones de pareja. Ahí está esta ley, Camila. Dijiste algo que a mí me parece fundamental. Sabemos hoy ya un poquito más de la perspectiva de género, pero es la primera vez que yo escucho perspectiva de las infancias. Nadie está viendo por el bien de los niños, y creo que eso lo estás viviendo tú, Janet, en particular. No hay una perspectiva de infancia en particular, no hay cómo hacer las leyes para que sea por el bien de los niños, de los pequeños. Así es, Luis. Como muchas otras mujeres, yo ahorita estoy viviendo este caso. Uh-huh. Mis hijos de 6, 4 y 2 años fueron arrebatados de mí. No me dejan hablar con ellos, no he podido verlos. Lo más cerca que los tuve fue En la videollamada. en la videollamada, y cuando los encontramos, él no quiso abrir la puerta del hotel. Cuando literal entré al baño, lo sacó gente armada de ahí. La cosa es que si mis hijos ahorita están viviendo violencia emocional, no me consta alguna otra violencia, no lo dudo, pero no me consta. Esperamos que no. Pero pues mis hijos ahorita obviamente fueron arrebatados de su vida, de su mamá, de su zona de confort, de su escuela, Sí. de sus amigos, de sus abuelas, de su abuela, de toda confort que tenían ellos. El llamado que harías, lejos de esta parafernalia legal, y para cerrar, lo que harías hacia las autoridades en estos momentos, Janet, ¿qué le dirías? No sé, al presidente, si lo tuvieras enfrente. Autoridades hay algunas que te han apoyado, otras no. Les pediría mucho que vean por el bien de los niños, Uh-huh. que vean por el bien de las madres, y que vean también cuáles son las intenciones de los padres al hacer esto. Porque como bien dice Frida, no intentan quitarnos a los hijos para cuidarlos y para quererlos y para darles una buena vida. No, a todas nos denuncian falsamente, por lo general, como es mi caso también, Sí. por violencia o por ingerir sustancias tóxicas o una serie de mentiras que no tienen cómo comprobar. Pero me gustaría mucho que hagan énfasis en ese tipo de cosas, y que realmente se tomen el tiempo de pensar que los que están viviendo este tipo de violencia sí son nosotras, pero más que nada son nuestros hijos, y ellos no tienen por qué ser arrebatados de su vida, ni a nosotros hacernos ese tipo de violencia, porque es muy duro. Janet, estamos contigo, y muchas gracias gracias por la confianza aquí en este espacio, y vamos a esperar que esto tenga un feliz desenlace. Verás que será así pronto. Muchas gracias, Luis. Te lo digo de corazón. Ojalá Muchas que sí.
Frida, ¿qué hacemos? ¿Qué sigue ahora? O sea, ahí está la propuesta, ¿qué falta? Necesitamos hacer un llamado a reconocer la violencia vicaria, aprobar la ley Camila, la ley Sabina, la ley vicaria, y principalmente me parece que el reconocer e incorporar la perspectiva de infancias en una reforma judicial que pueda hacer que la justicia se convierta en algo accesible para todas y que principalmente dejemos de normalizar esto. Es muy curioso porque la sociedad romantiza cuando un padre se dice que es padre soltero, genera empatía y la gente lo quiere y nadie se pregunta ¿por qué es padre soltero? Si le arrebató esos niños a alguien, ¿en dónde está la mamá? Y al mismo tiempo se estigmatiza a las mujeres que están luchando. Hoy que son las madres las que están tratando de que sus hijas y sus hijos sean restituidos, necesitamos una acción inmediata, claro, en donde prioricemos y tengamos la conciencia de que en medida que podamos pacificar los hogares y darle justicia a las niñas y a los niños, pues vamos a pacificar este país. No es nada sensato que tengamos un caso en donde sean grupos armados los que se estén llevando a los niños. Y eso está pasando en Michoacán, eso está pasando aquí en esta mesa. Nos están escribiendo, de hecho, algunas personas de Michoacán que justamente dicen, es que así son las cosas. Aquí llegan, todo es a balazos, todo se resuelve con violencia. Hay una persona que nos escribe, nos dice, yo les escucho todos los días, pero de verdad, dicen aquí, por estos comentarios dañan una percepción hacia padres que tenemos una custodia real de nuestros hijos. Vamos a suponer que este tipo no ha hecho una situación de una violación, de nada por el estilo. O sea, también hay un asunto en donde él dice, oiga, no generalicen porque llega a haber papás que sí lo estamos haciendo bien. Papás, hombres, pues. Sí, totalmente. ¿Qué nos dices ahí? Yo creo que aquí la clave está en la situación de violencia. Ajá. En un hogar en donde se ha denunciado previamente violencia, tanto violencia intrafamiliar, violencia psicológica, violencia económica, violencia en contra de menores, hay una condición que obliga a las autoridades a proteger a las niñas y a los niños y a brindar una presunción de seguridad para los menores. Es decir, un hombre que ha sido agresor en el entorno doméstico, en el entorno de casa, difícilmente al momento de separación va a detener esta inercia violenta, solamente que quien lo va a vivir son las y los menores. Yo entiendo que no todas las familias tienen este antecedente y por supuesto que tampoco podemos esencializar. Sin embargo, cuando existe un antecedente de violencia y se presenta una sustracción, la autoridad necesita estar obligada a la restitución inmediata con tal de darle la garantía de seguridad a las niñas y a los niños. De verdad aprecio muchísimo que hayan estado aquí con nosotros hoy. Frida Gómez, mil gracias. Muchas gracias, Luis, por el espacio y por tu empatía. Te seguimos en tus redes. Gracias. ¿Tienes redes sociales para que te podamos contactar? Así es, estoy en Twitter como @Frida Gómez P y en Facebook como Coordinadora Nacional de Mujeres. Vamos a seguir muy de cerca el tema. Muchísimas gracias, Luis. Janet, lo mejor siempre. Muchísimas gracias. Si me permites decir algo hacia mis hijos, por si me escuchan. Niños, llevo 71 días sin ustedes. No hay momento en el que no piensen en ustedes. Los amo con todo el alma y pronto vamos a estar juntos. Gracias. Verás que sí. Gracias. Verás que sí. Son las 9:40. Me enlazo en estos momentos hasta Nuevo León.